Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados hermanos en Cristo y estimado público, retomando la prédica pasada, para que pueda entender la diferencia entre el tercer y el cuarto nivel de fe de manera más fácil, se lo voy a explicar tomando como ejemplo al rey David. Antes de alcanzar el nivel del Espíritu y ya siendo rey, David pecó, cometió adulterio. Para ocultar su pecado, mandó matar a uno de sus fieles soldados llamado Urías. Esto fue un grave pecado y un claro acto de maldad. Para que entendamos mejor la magnitud de la maldad del pecado del rey David, Dios nos ha dejado este pasaje muy detallado en la Biblia. Urías era un soldado fiel a su nación. Amaba a su rey y a su pueblo y no tenía motivaciones egoístas. Era, en pocas palabras, un buen hombre. En la primera parte de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14, el profeta Natán reprende a David por su pecado y le dice: mas por cuanto con este asunto, es decir, el asesinato de Urías, prosigue el pasaje, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. A ver, hermano, una pregunta: ¿quién es el enemigo del Señor? Sí, es el diablo y Satanás. Producto de su pecado, Satanás acusó a David y posteriormente el rey tuvo que enfrentar grandes dificultades. Es cierto que David ya se había arrepentido para cuando el profeta lo reprendió, pero por el pecado que había cometido, tuvo que pasar por pruebas y dificultades porque Satanás lo acusó. Hermano, si vive en obediencia a la palabra, Dios lo protegerá de toda enfermedad y de todo accidente. Si aún así contrae alguna dolencia o le sucede algún percance, será para su bendición, para que pueda ir a una mejor morada en los cielos. En ese caso, deberá hurgar en su pasado y saber por qué Dios ha permitido en su infinito amor esa circunstancia. De otra manera, Dios lo debería proteger y además usted debería gozar de buena salud. Volviendo al rey David, a través de esas adversidades, David llegó a humillarse aún más y así perfeccionó más su corazón. Esto fue antes que llegara al nivel del Espíritu. No obstante, por causa de su pecado, le sobrevinieron dificultades. Ahora bien, después de algún tiempo, cuando ya David había llegado al nivel del Espíritu, Dios permitió otra prueba en su vida. Hermano, hay diferentes clases de pruebas. En el caso de David, Dios mismo lo refinó. Dios permitió que Satanás lo acusara y dejó que David pasara por ese refinamiento. No obstante, nunca lo abandonó. Por eso, aun cuando luchó en muchas batallas, nunca fue herido. Dios también obró para su bien a través de la rebelión de su hijo Absalón. Separó a los siervos leales a David de los traidores y convenidos. Como ya dije, después de algún tiempo, Dios permitió otra prueba en la vida del rey David. Sin embargo, en ese momento ya había llegado al nivel del Espíritu. Les cuento cómo fue. En un momento dado, David decidió realizar un censo en Israel para saber el número de soldados con el que podía contar. No obstante, realizar el censo significaba confiar en el hombre y no en Dios. Después de darse cuenta de esto, David se arrepintió. Sin embargo, tuvo que enfrentar una gran prueba. Ahora bien, durante el Éxodo también se hizo un censo. Pero este fue ordenado por Dios. Se hizo por mandato de Dios a fin de organizar el ejército de Israel. No obstante, en este otro caso, David, a pesar que debía confiar solo en Dios, insistió en hacer el censo. Consecuencia de ello, toda la tierra de Israel fue azotada por una plaga y casi 70,000 hombres murieron en poco tiempo. Cuando lee este pasaje en la Biblia, podría pensar que Dios castigó a todo el pueblo solo por ese acto de arrogancia del rey David. Pero
¿Qué tal si analizamos el contexto más detalladamente? Hermano, si el solo hecho de contar el número de soldados fuese un pecado tan grave que el país entero tuvo que enfrentar una tremenda plaga por ello, ¿se imaginan qué hubiera pasado si cometían un pecado más grave? En efecto, censar a su ejército era algo que el rey podía ordenar en cualquier momento, y David no tenía mala intención al llevar a cabo el censo. Así que, desde el punto de vista humano, el pueblo no podía decir que el rey hubiera pecado. Sin embargo, desde la perspectiva del perfecto Dios, realizar el censo era como no confiar en él. Hermano, Dios protegerá y bendecirá a los que tienen fe y confían y dependen de Él, como fue el caso del rey Asa. No obstante, si se alejan de Dios y confían en el hombre, entonces Dios alejará su rostro de ellos y enfrentarán dificultades. En el caso de Israel, Dios en algunas ocasiones permitía guerras y en otras eran afligidos por plagas o enfermedades. Ahora bien, hay casos en los que aquellos que nunca han confiado en Dios no les sucede ninguna calamidad ni pasan por dificultad alguna. Les doy un ejemplo para hacerlo más claro. Supongamos que en una familia hay 2 hijos. El mayor ama mucho a sus padres, es muy obediente y es un buen muchacho. Sin embargo, el menor no quiere a sus padres, no es obediente y siempre causa problemas. Digamos que ambos, el mayor y el menor, cometen el mismo pecado. En el caso del menor, sus padres no lo castigarán, tan solo pensarán que su hijo es así. No obstante, no sucederá lo mismo si el mayor peca. En ese caso, los padres no lo pasarán por alto, lo disciplinarán. Digan amén si estoy siendo claro. Quizá usted pueda pensar que hacer un censo del ejército no era un flagrante acto de maldad. Sin embargo, para Dios sí lo fue porque vio la intención del corazón del pueblo de Israel. Es una actitud no dependiente de Dios, es una marca o remanente de la naturaleza carnal que puede permanecer en el corazón de uno incluso después de haber llegado a la santidad. Volviendo al rey David, así Dios permitió esa prueba en la vida de David para que, de esa manera, extirpara esa marca o huella de la carne y de esa forma pudiera perfeccionarlo. No obstante, la razón principal por la que vino esa plaga sobre el pueblo de Israel fue porque habían enfadado a Dios con sus pecados. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Hermano, la Biblia señala que fue Dios quien le hizo creer a David que sería bueno hacer un censo de todos los soldados que había en Israel y Judá porque estaba enojado con ese pueblo. De cualquier manera, David se arrepintió por haber sido tan obstinado a pesar de los consejos de sus generales que le pedían no hacer el censo. Y al ver los miles que morían debido en parte a su decisión, pudo percatarse no solo de la falta que había cometido, sino también del rezago o remanente de maldad que aún tenía en su corazón. En otras palabras, Dios refinó a David y a la vez castigó al pueblo de Israel por sus pecados. Ahora bien, cuando Dios castigó al pueblo, solo lo hizo con aquellos que no eran rectos ante Dios, es decir, con los que habían pecado, no así con los rectos. ¿Recuerdan en el tiempo del Éxodo, cuando algunos del pueblo quisieron rebelarse contra Moisés en el desierto? Dios los castigó, pero solo lo hizo con los líderes del grupo disidente, esto es,
con los traidores, y Dios incluso perdonó a otros que lo siguieron porque no tenían un buen nivel de fe. Por eso, aun cuando David pasó por esa prueba, Satanás no le trajo mayor calamidad. En realidad, la tragedia no recayó directamente sobre David. Más bien, después de aquel suceso, Dios aceptó el sacrificio que el rey le ofreció para detener la plaga sobre Israel. Así, Dios mostró que confirmaba a David como rey sobre su pueblo y que estaba con él. Dios aceptó la ofrenda del rey David. Sucedió lo mismo con Job. Dios no perdonó a los amigos de Job por su arrepentimiento, sino por la intercesión y arrepentimiento que hizo Job por ellos. Por eso Dios aceptó el arrepentimiento. Es decir, Dios acepta el arrepentimiento del justo y a través de esa intercesión Dios perdona a su pueblo. En otras palabras, las pruebas para aquellos que han llegado al nivel del Espíritu, tal como Abraham, Moisés, el rey David, el apóstol Pablo, entre otros, no son pruebas ocasionadas por Satanás, sino son pruebas permitidas por Dios con un buen fin, esto es, el de perfeccionar a sus verdaderos hijos. Dios jamás dejará escapar de sus manos ni a uno de sus hijos. Dios los refinará para hacerlos grandes vasos de honra y usarlos en su obra. De otra forma, Dios no los tendría que perfeccionar. Si no pasaran por ese proceso de cultivo y refinamiento, no serían esos verdaderos vasos de honra, ni Dios los podría usar en la extensión de su reino. Las pruebas que Dios permite siempre tendrán un fin pedagógico y de bendición. Esto lo podemos ver en el caso del rey David. Por cierto, Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar y siempre intentará acusar a los hijos de Dios, incluso aún si han llegado al nivel del Espíritu. Por eso, algunas veces incitará a gente malvada para causar problemas y dificultades a los que desean vivir una recta vida de fe. Habrá ocasiones en las que podrá enfrentar alguna adversidad o necesidad. No obstante, si tiene sus sentidos espirituales despiertos, notará que esas pruebas son controladas por Dios. Además, Dios obrará para bien en todas las cosas y al final, sin duda alguna, será bendecido. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si en el tercer nivel de fe se percata de sus imperfecciones, fallas y defectos y entra en un proceso de refinamiento, podría en algún momento desanimarse y hasta le podrían venir a la mente pensamientos carnales. Incluso podría dejar de orar o dejar de participar en algún ministerio en la iglesia. Sin embargo, si ha llegado a un buen nivel espiritual, aún si se da cuenta de sus imperfecciones, se sobrepondrá, de modo que continuará avanzando en su lucha por despojarse de todo patrón negativo de pensamiento y de conducta. Entre nosotros tenemos un muy buen ejemplo de ello. Es el reverendo Chong. Él ha servido y sirve a Dios en África. Y sin embargo, mientras estaba ministrando en la obra del Señor en ese continente, Dios se llevó a su único hijo, quien estaba viviendo en este país. ¿Cómo creen que el reverendo y su esposa reaccionaron? Dieron gracias a Dios. Tal vez le parezca algo extraña la actitud del reverendo Chong. No obstante, un verdadero hijo de Dios podrá dar gracias incluso en medio de esa situación tan dolorosa. Una pregunta, ¿qué hubiera hecho usted? Le digo algo, quien pasa por una situación tan dolorosa como esa y confía plenamente en el Señor, hallará un consuelo que muchos nunca podrán experimentar. Hermano, Dios no le promete una explicación para cada circunstancia que permite en su vida. Lo que sí le promete y lo cumple es que siempre estará con usted. La elección que todo hijo de Dios deberá hacer al enfrentar una circunstancia tan trágica como la muerte de un hijo o de algún ser querido será decidir si vivirá enfadado con Dios el resto de su vida por el tiempo que no pudo vivir con esa persona o agradecido por el tiempo que sí vivió con él. Cuando otros hermanos trataron de consolar al reverendo, fue él quien más bien los consoló. Era su único hijo, aun cuando Dios se lo llevó mientras estaba sirviendo al Señor en el campo misionero. Aún así, repito,
dio gracias a Dios. Lo invité a cenar para animarlo, pero fue más bien él quien me animó. Me dijo que estaba agradecido a Dios. Agregó que sabía por qué Dios se había llevado a su hijo. Había sido lo mejor para él. De haberse quedado solo, como no tenía una fe firme, lo más probable es que hubiera vuelto al mundo. Por eso Dios se lo llevó mientras aún era salvo. Ahora tanto él como su esposa pueden, juntos, dedicarse completamente a la obra de Dios en África. Dios los bendijo de esa forma. Por eso están agradecidos. No estaban desanimados ni deprimidos. No se quejaron con Dios. Este es un hombre de espíritu y un hombre que en verdad ama a Dios. Por favor, sigan su ejemplo de vida. ¿Acaso usted nunca se ha quejado con Dios porque su hijo o su esposo le causan problemas? ¿Jamás le ha reclamado a Dios preguntándole por qué, a pesar que sirve en la iglesia y que es fiel en la oración, por qué, repito, su esposo no cambia? ¿Por qué Dios permite que le engañe con otra mujer? ¿Acaso nunca ha orado así? Ahora bien, con esto no quiero decir que las pruebas que pasan los que han llegado al cuarto nivel de fe sean iguales a las que tienen los del tercer nivel de fe, así como los exámenes para ingresar a la universidad y para entrar al colegio son completamente diferentes. Las pruebas para los que están en el cuarto nivel de fe serán más difíciles que para los del tercer nivel de fe, pero como no son exteriormente visibles, los demás no las podrán notar. Sin embargo, los que están atravesando esas pruebas las sentirán y las vivirán en gran medida. Tendrán una mayor capacidad de quebrantamiento y de condolerse que los demás. En el cuarto nivel de fe, amará a Dios por sobre todas las cosas. Por eso, cuando examina su corazón y se da cuenta de sus imperfecciones, sentirá ese dolor en la misma medida de su amor por Dios. Si un hermano de la iglesia peca o alguien que usted conoce vive en el pecado y sabe que no será salvo, los que están en el primer, en el segundo o incluso en el tercer nivel de fe, tan solo sentirán un poco de tristeza. Sin embargo, el que ha llegado al nivel del Espíritu sentirá una gran aflicción en su corazón, se lamentará y se condolerá, se inquietará por la salvación de esa alma, lo sentirá como algo personal y propio. No obstante, no se sentirá desanimado ni desilusionado, sino que clamará con mayor intensidad en oración a Dios por esa alma y pondrá más empeño en la obra del Señor. Esa es la diferencia entre el tercer y el cuarto nivel de fe. Aun cuando ambos pasan por pruebas, aquellos que se encuentran en el cuarto nivel nunca se desalentarán. Se sentirán tristes por el reino de Dios, pero no por algo material. Más bien, clamarán con mayor intensidad al orar y se comprometerán más en la obra del Señor. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28, el apóstol Pablo, luego de enumerar los diversos sufrimientos por los que había pasado, agregó, escuche bien esta parte, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, Pablo tenía que soportar persecuciones y maltrato físico. Su vida estaba en constante peligro. Sin embargo, sobre todas esas cosas, lo más importante era su preocupación por las iglesias. Los sufrimientos por los que tuvo que atravesar el apóstol Pablo en el proceso de difundir el Evangelio no fueron nada fáciles. A pesar que las pruebas por las que pasó Job fueron difíciles, el apóstol Pablo tuvo que soportar incluso mayores sufrimientos. Sin embargo, en este pasaje Pablo decía que más que todos esos padecimientos había en él una preocupación mayor y era el desvelo que tenía por todas las iglesias. Tan solo leyendo esto podemos imaginar todo lo que tuvo que soportar Pablo. No obstante, repito, sin importar lo difícil de la prueba, los que han llegado al quinto nivel de fe podrán superarlas, saldrán más que victoriosos de todas ellas. Hermano,
En la medida en que no tenga maldad en su corazón y ame a Dios, tendrá la fuerza para vencer todo tipo de dificultades. No importará las pruebas que tenga que enfrentar, lo hará con gozo y gratitud de corazón. Y será porque la palabra lo exhorta a estar siempre gozoso, a orar sin cesar y a dar siempre gracias en todo y por todo. Y esa palabra se habrá hecho realidad en su forma de vida. Hermano, le pregunto, ¿cuál es su mayor preocupación ahora? ¿Se preocupa acaso de lo que ha de vestir o qué ha de comer? ¿O se preocupa porque todavía no se ha despojado de sentimientos pecaminosos como el odio, la envidia, los celos, la ira y una mente adúltera? ¿Clama usted en oración con lágrimas y llanto para que Dios lo fortalezca en medio de las pruebas? ¿O solo le pide dinero y prosperidad financiera? Hermano, si tiene fe y si realmente cree que el infierno existe, ¿acaso no se despojaría con todas sus fuerzas de toda forma de pecado ahora mismo? Sin embargo, algunos aún practican el pecado y dicen que tienen temor de ir al infierno. ¿No es eso acaso algo absurdo? Saber que si peca irá al infierno y aún así lo sigue haciendo y dice que tiene temor del infierno. Si tuviera tan solo algo de fe, tendría temor verdadero de ir a ese lugar de horrible tormento. No obstante, sigue haciendo aquello que lo va a llevar irremediablemente al infierno. Realmente hay que ser bastante tonto para eso. Si verdaderamente amara a Dios, nada de lo que haga para Dios le representará una carga. Desechará rápidamente toda pasión carnal y se esforzará al máximo por entender el corazón de Dios y orará día a día por ello. Hermano, espero que crezca en su medida de fe, en su nivel de amor, en sus actos de bondad y en la esperanza viva por llegar al reino de los cielos. Así vivirá en victoria, con gozo y gratitud todos los días de su vida. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a amar a Dios y lo complazcan en todo lo que hagan y así permanezcan en su eterno amor. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa,
fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.